Ya estamos aquí, buenas noches. Miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y como es habitual, las manifestaciones se suceden en todo el país. En Burgos, la Plaza del Cid ha sido el punto de partida de una concentración reivindicativa marcada por los choques de la ley trans o el solo sí es sí. Gran parte de este informativo lo dedicaremos a este 8 de marzo. También hablaremos, por ejemplo, de la influencia de las mujeres en las redes sociales con dos burgalesas. Carolina González, responsable del popular blog Las Recetas de Carol, y también con Alejandra Romero, que ha revolucionado en Burgos el concepto de comercio sostenible. ¿Qué queremos? Pues dar visibilidad a la mujer, que siempre ha estado como detrás de los fogones y nunca se le ha dado esa oportunidad de que se la vea en todas las partes. Uno de los objetivos que me encantaría llegar a todos los mercados de Castilla y León empezando y luego por toda España es... La violencia de género, lógicamente, está muy presente en esta jornada. 775 mujeres de toda la provincia están siendo acompañadas actualmente por el sistema Biogen. De todos esos casos, 9 presentan un riesgo alto de sufrir una agresión, 43 un riesgo medio y 263 bajo. Como ya saben, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y, como es habitual, las manifestaciones se suceden en toda España. Un 8M más dividido que nunca por la fractura entre PSOE y Unidas Podemos a raíz de la ley trans y la ley del solo sí es sí. Aquí en Burgos solamente ha habido una convocatoria de la coordinadora feminista, Leticia Gutiérrez. Cientos de personas, se calcula que 2.000 han salido a las calles de Burgos en la manifestación del 8M con la coordinadora feminista al unísono, con las 5 agrupaciones feministas de la ciudad. Hemos visto también a representantes políticos de todos los grupos, excepto de Vox, y a sindicatos. La proclama de esta manifestación ha sido abolir la prostitución, también la gestación subrogada y regular la pornografía, porque aseguran que es el germen de muchas conductas machistas. De nuevo, se ha vuelto a lamentar la cifra de asesinatos que llevamos en este 2023 y se pone el foco también en el aumento de la violencia machista en menores. Y también la coordinadora feminista ha hecho alusión a esa polémica, a esa división del feminismo este año por la ley trans y la reforma de la ley del solo sí es sí. Han asegurado que las fuerzas políticas, tanto las que gobiernan, PSOE y Podemos, como el resto de la oposición, están instrumentalizando al feminismo. En cuanto a la guerra política, pues creemos que se está haciendo una instrumentalización total y absoluta del feminismo. Al final, en el nombre del feminismo y poniendo la palabra feminismo en todas las declaraciones que están haciendo nuestros dirigentes políticos en los últimos tiempos, parece que están hablando por las feministas, cuando el feminismo es un movimiento autónomo, crítico, que no se adhiere a ningún partido político y que además la legislación que se está haciendo no está contando con las mujeres. El Ministerio de Igualdad no está contando con las asociaciones de mujeres, solo está contando con sus asociaciones afines y con las de mujeres en ningún caso. Y vamos ya a presentarles a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Por un lado tenemos a Salvador de Foronda. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Encantado de estar contigo otra vez. Igualmente. Y a su lado, Chema Jiménez. Chema, ¿qué tal? Muy bien, celebrando el Día de la Mujer. Pues desde luego que sí. Es mucho que un día contar. importante. Mucho que contar en los próximos minutos también en este programa, porque hay muchas aristas, ¿no? Sobre todo en esta jornada de hoy, que ya lo comentábamos antes, un feminismo dividido. Vamos a profundizar en todo eso, pero también hoy vamos a analizar la actualidad de Miranda de Ebro y lo haremos con el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio mirandés, con nosotros, Guillermo Ubieto. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por fin te tenemos aquí de forma presencial, que abusamos mucho de las conexiones en directo contigo, pero ya hoy en plató, con mucho más tiempo, todo más sosegado, para que nos cuentes tus planes de cara a las próximas elecciones municipales y, sobre todo, la actualidad del día a día mirandés. Sí, además con muchas ganas, porque se cortó la presencia aquí por el tema de la pandemia, que pues trastocó las vidas de todos y de todas, y había ganas también de recuperar esa presencialidad, que ayuda también a que el debate sea más cercano y más fluido, y pues encantados de estar aquí y de poder responder a las preguntas y de mostrar también nuestra forma de ver las cosas. Solo una cuestión para abrir boca, porque luego ya profundizaremos en muchos asuntos relativos con Miranda de Ebro. ¿Qué nota, calificación le pondrías a la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, por su gestión? A la gestión de Aitana, una nota muy baja, por además hechos objetivos, que luego podemos profundizar,
pero entre el 2 y el 3, diría yo. Eso es un insuficiente muy bajo, ¿eh? Sí, porque los indicadores que a nosotros nos parece que son importantes y que son objetivos, que son aquellos que podemos medir, pues luego hay otras cuestiones que son matizables, tenemos diferentes proyectos, las diferentes formaciones, y podemos opinar que una forma sería más justa o menos justa, pero los indicadores nos dan datos malos de deuda, de inversión por habitante, de población, de creación de empleo, de destrucción del tejido empresarial, de falta de cohesión del tejido social, y eso al final son indicadores que podremos tener un análisis diferente de las causas, pero son hechos objetivos y son los que hacen que una ciudad crezca, esté mejor o esté peor o se estanque. Y Miranda, bajo nuestro punto de vista, con esos indicadores tiene varios problemas. Oye, te recuerdo que tú eres de Izquierda Unida. En teoría tendrías que empatizar con la candidata socialista, ¿no? Nosotros nos basamos en los proyectos y en los hechos, porque al final los discursos, y por desgracia en política eso es algo bastante habitual, hay un relato, hay una construcción de un discurso de cara a la población en la que se mide mucho qué decir para dirigirse a determinados sectores de la población, y parece que hay formaciones que eligen un relato en una serie de, como si fuese un supermercado, pero luego a la hora de la verdad, pues ese relato no se corresponde con lo que hacen. Igual la que debería pensar mejor en qué partido está es la propia Aitana, por el modelo de gestión que ha decidido llevar a cabo en la ciudad, que es algo que ya podemos analizar además con hechos muy fundados, porque lleva ya 8 años como alcaldesa. Pues lo dicho, ahora nos vas a hablar de todo ello, pero también te voy a pedir que, al margen de que la entrevista sea un poquito más tarde, como íbamos a hablar mucho del 8M al principio, pues que sepas que tienes el micrófono abierto para intervenir en cualquier momento, porque también me interesa tu punto de vista a este respecto, porque veían hace unos minutos a nuestra compañera Leticia Gutiérrez a pie de manifestación por este Día Internacional de la Mujer en la Plaza Mayor. Ella misma también ha cubierto esta mañana la concentración de los sindicatos UGT y comisiones obreras reivindicando negociaciones colectivas en materia de igualdad y reducir la brecha salarial. 6 de cada 10 personas beneficiadas por la última subida del salario mínimo interprofesional son mujeres, y la prevalencia a contratar indefinidamente ha beneficiado a 46.000 mujeres en Castilla y León en el último año. Son datos que han querido poner de manifiesto en esta movilización UGT y comisiones obreras. Sin embargo, queda mucho por resolver la brecha salarial. Han asegurado que las mujeres tienen que trabajar un 20% más a lo largo de su vida laboral que los hombres para obtener los mismos ingresos. Los dos sindicatos también han sido muy críticos con las políticas de la Junta de Castilla y León desde la entrada en el gobierno de Vox. Aseguran que estamos retrocediendo en los planes de igualdad. Hay que decirlo alto y claro, Castilla y León es un paraíso para la igualdad y hemos luchado por las diferencias y últimamente nos están poniendo todas las trabas posibles. ¿Reducir la brecha salarial? Bueno, pues hay mucho que avanzar todavía, porque no olvidemos que hay, insisto, ciertos estudios que dicen que una mujer de Castilla y León tiene que trabajar 20,6% más para alcanzar la igualdad salarial con el hombre, y en el caso de las mujeres migrantes es todavía mucho más sangrante. Pues esa es la primera pregunta que voy a trasladar aquí a nuestros colaboradores en la mesa de actualidad. Salvador, ¿estamos retrocediendo en materia de igualdad, como están afirmando los sindicatos? Yo pienso que no, que se ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, se ha avanzado, no sé, en toda España se ha avanzado en el mundo, y además hay una cosa importante. Yo siempre he dicho que el talento no tiene género, pero sí que es verdad que las barreras sí que las tienen. Entonces lo que hay que hacer es eliminar todas esas barreras. Pienso que la mujer va a alcanzar cotas muy mayores que los propios hombres, sencillamente porque tiene una constancia, sobre todo en el trabajo. Yo lo he visto en la universidad cuando está dando clases, es muy continuista en sus labores, y quizá, por ejemplo, si no existiese en ese límite del 40%, yo creo que las mujeres superarían el 40 y el 50%. Y estoy completamente convencido. Yo soy un gran defensor de las mujeres, sé que además que donde están ellas representan una parte importante, y sobre todo que el trabajo es excepcional, lo digo. Chema, ¿avance o retroceso? Hombre, yo creo que ha habido avance, muchísimo avance en los últimos años. O sea que ninguno está de acuerdo con los sindicatos, para empezar. Bueno, a ver, es lógico que los sindicatos digan lo que dicen, porque es verdad que faltan cosas que hacer, eso es verdad, y por lo tanto, cuando alguien reivindica algo, pues tiene que poner siempre lo más negativo posible, ¿no? Pero yo creo que es innegable que este país ha avanzado mucho en igualdad, ¿no? Y que nada tiene que ver la España de los años 70 con la España actual, ¿no? Donde
la mujer ha ganado muchísimo protagonismo, e incluso cuando se habla de diferencias salariales se hablan más por las trabas a llegar a ciertos puestos de trabajo por la maternidad o por cuestiones vitales, pero no, hoy en este país nadie cobra diferente si hace el mismo trabajo. Un convenio laboral no lo permitiría, o un funcionario público no podría cobrar diferente si es hombre o mujer. Es decir, las diferencias son de otro tipo, son por el acceso al mercado laboral, por otro tipo de cuestiones sobre las que también yo creo que se ha hecho mucho, ¿no? Todo lo que es los permisos de maternidad, es un gran avance que a la mujer le ayuda a que esa traba que tenía para acceder al mercado laboral se vea reducida, ¿no? Es decir, yo creo que faltan cosas que hacer, es evidente, porque el dato es cierto, en términos generales la mujer cobra menos que el hombre, pero, vamos, decir que este país no ha avanzado en igualdad me parece que no es justo, ¿no? Y además, particularmente, en esta movilización de esta mañana los sindicatos hablaban de la incursión de Vox en el gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León como el culpable de ese retroceso en materia de igualdad. Yo no sé de qué medidas están hablando, igual, Salvador, tú lo sabes. No sé de qué medidas que está hablando, por ejemplo, que si Vox ha retrocedido, ¿no?, el tema de las mujeres. Yo sigo diciendo un poco lo que ha dicho Chema, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado tanto, que desde la propia democracia las mujeres están hasta en los conflictos bélicos en el ejército, y están en la Guardia Civil, y están en la policía, y cobran el mismo salario, no porque sea mujer o porque sea hombre. Es decir, han alcanzado unas cotas importante, que pueden seguir alcanzando cuotas, sin lugar a dudas, que también hay ciertas cuotas que a lo mejor en un momento determinado, porque tienen que asumir cierto riesgo, y no estoy diciendo físicos, sino riesgos de responsabilidad, como puede ser, por ejemplo, un consejo de administración, que cuando entras la responsabilidad, vuelves a salir al cabo de 30 años, sigues teniendo la misma responsabilidad, pues a lo mejor no se aceptan. Pero yo creo que hoy las puertas están abiertas, se busca el talento, sobre todo, se busca el talento, y la mujer tiene talento, y tiene en sí una fuerza impresionante. Yo creo que han abierto las puertas y todas las mujeres hoy pueden acceder a muchos puestos. Sí que es verdad que a lo mejor hay otros que por circunstancias no acceden o no quieren acceder, o hay gente que no las quiere, también es verdad, que se discrimina, también es verdad. Aún así, ahora vas a oír, Guillermo, pero hay mucho en lo que avanzar, sobre todo lo dije ayer, ¿no?, en la conciliación entre la vida laboral y familiar. Yo lo veo por mí en este caso, a mí me resulta mucho más difícil por la hora del programa encontrar mujeres con que hombres con tertulios, porque la justificación siempre es tengo que estar en casa, los niños, etc, etc. Y hoy me encantaría, ¿no?, haber tenido alguna mujer de las que tenemos en la mesa, pero afortunadamente estaban comprometidas, ¿no?, con diferentes actos de este 8 de marzo. Es algo en lo que tenemos que trabajar todavía, ¿verdad? Sí, yo coincido con los compañeros en que indudablemente, si ponemos el marco para medir en décadas, se ha avanzado mucho. Eso es cierto, que la situación ha mejorado, se han adquirido derechos, en gran parte también por la lucha de diferentes sectores sociales, uno de ellos los sindicatos, pero sí que es cierto que en los últimos años se ha introducido un elemento que es el discurso y las propuestas de un partido de ultraderecha como es Vox, que sí que ha hecho que se cuestione a un nivel simbólico, pero que también tiene una incidencia directa en la realidad, gran parte de esos derechos adquiridos, ¿no?, que culturalmente se vuelvan a cuestionar derechos que parecían bastante consolidados y que la gente había asumido, como el derecho al aborto. Se ha cuestionado de diferentes formas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, en materia laboral se ha avanzado mucho en muchas cuestiones, pero sigue habiendo brecha salarial no porque una persona, independientemente de su género, en el mismo puesto cobre lo mismo, sino por esas barreras de las que hablaba el compañero, que estoy de acuerdo, ¿no? El talento no tiene género, pero sí que hay barreras a los géneros. Entonces, no es una cuestión biológica el que haya más hombres en espacios de tomas de decisión, en consejos de administración, en otros espacios de tomas de decisiones, es una cuestión de barreras que se han ido poniendo y de las que llevamos analizando y hemos sufrido durante muchos años. Por lo tanto, aún hacen falta cambios que tomar. Se hace más difícil cuando una parte del arco político, por así decirlo, cuestiona ya cuestiones básicas que parecían ya asumidas, y hace que culturalmente sí que se dé un retroceso a nivel social y que haga más difícil. Si tú estás hablando de algo que parecía que ya estaba hecho, que ya estaba más o menos consolidado, no hablas o no te preocupas de mejorar cosas que consideras que tienes que conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que ha habido un retroceso. Bien, pues esta mañana la agrupación municipal del PSOE ha mantenido un encuentro con los colectivos de mujeres. El alcalde de la capital y varias concejalas socialistas han participado en la reunión donde se ha analizado la realidad de las mujeres en Burgos
y los mecanismos que se pueden articular para reforzar la protección de las mujeres y avanzar en igualdad. No, os vais solos. Gracias. El Ayuntamiento de Burgos es una administración próxima también con estos colectivos en un objetivo, que es la de seguir luchando y reivindicando una igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. No deja de ser una reunión hoy más simbólica que otras que hemos mantenido durante estos últimos años a efectos de incorporar en las políticas públicas que el Gobierno municipal viene desarrollando desde el área de mujer. O todos los actos que han tenido lugar hoy con motivo de esta celebración del 8 de marzo. ¿Alguna conclusión de la respuesta que acaba de dar Guillermo? ¿Chema? Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Y luego hay matices, efectivamente. Mira, yo lo de vos, en fin, yo soy poco sospechoso de tener algún tipo de simpatía con vos, ¿no? Pero a mí me parece, yo como persona de izquierdas estoy harto de que se utilice siempre como argumento Vox para justificar todo lo demás. Primero, porque yo creo que cada vez se hace menos gente caso, y sobre todo en el tema de la igualdad, donde no dicen más que cosas arcaicas, casposas, que yo creo que casi nadie compra en esta sociedad, ¿no? Pero esto de que sirva siempre de excusa para decir que los derechos de las mujeres están cayendo, yo no lo veo, porque al final lo que vale es lo que uno publica en el boletín. Y aquí han dicho muchas tonterías en Castilla y León y al final en el boletín nada. Me lo has quitado de la punta de la lengua. Porque al final es un discurso político que yo creo que nadie se cree ni nadie se toma en serio, salvo que lo quieras utilizar en esto de la confrontación entre la extrema derecha y lo demás, ¿no? Yo por eso a vos cada vez le doy menos importancia, además soy de los que cree que hay que hablar poco de ellos, porque creo que es lo que están buscando precisamente, ¿no? Que sale de ellos, ¿no? Y por lo tanto, no me da a mí mucho miedo lo que vos pueda decir. Tienes toda la razón, porque es verdad que he oído titulares pues, muy sabrosos, entre comillas, muy llamativos, pero es que luego, en cuestión de lo del latido, la radiografía, el aborto, es que no ha cambiado nada en la comunidad autónoma a ese respecto. No ha cambiado absolutamente nada. Pero fíjate, una de las cosas que decía Rafa, que era el tema el tema familiar, la comunicación, el tema familiar, sí que es verdad que es muy importante. Es muy importante porque lo que sí que es verdad, que lo que no puede ser el trabajo que dé una limitación a que las personas puedan desarrollarse como madres, ¿no? Hay muchas personas que por cuestiones de trabajo solo tienen un hijo y que hubiesen querido tener a lo mejor 3, ¿no? Eso también va en contra de la propia sociedad y del propio crecimiento de esta España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema familiar es una cosa que se debe tratar y se debe tratar a fondo. Que el trabajo no imponga ni limite el número de hijos que una persona quiera tener y pueda desarrollarse como persona, porque además el desarrollo como persona es algo que está validado y dicho en la propia Constitución, ¿no? Y yo creo que las mujeres tienen una ilusión, el tener hijos, el desarrollarse, y creo que es donde se debe incidir mucho en estos términos de que hablamos del 8M. Claro, esa es la pregunta que quiero hacer también a Guillermo. Desde tu punto de vista, ¿crees que no hay un compromiso real para facilitar esa conciliación? Yo creo que se ha avanzado, que hay cada vez más conciencia en diferentes sectores de la sociedad, pero sí que falta un cierto compromiso. Porque al final hay muchas medidas que son positivas, que además están regladas, muchas de ellas con plazos, por ejemplo los planes de igualdad en las empresas. Se han establecido plazos en función del número de trabajadores o de trabajadoras que tengan, y eso es algo positivo. Son planes que recogen medidas que te obligan a analizar cuál es la situación de tu plantilla, la situación de tu puesto específico de trabajo y a partir de ahí buscar la forma de facilitar esa conciliación, facilitar que el acceso a los puestos de dirección pues sea más igualitario. Pero también hay muchos sitios donde los planes de igualdad se aprueban como un mero trámite y no se asumen. En ese aspecto es curioso porque la administración pública en muchos ámbitos es una de las que tiene mayores problemas a la hora de aprobar estos planes, y yo noto una falta de voluntad. El Ayuntamiento de Miranda no tiene plan de igualdad, lo tendría que tener desde hace 3 años, no ha hecho la auditoría retributiva para saber cuál es la brecha salarial, cuáles son las condiciones que se dan al Ayuntamiento, y es un ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta por el PSOE, ¿no? Y una mujer, la alcaldesa. Claro, pues no tenemos un plan de igualdad en el Ayuntamiento de Miranda. Han presentado un borrador que no cumple con los requisitos legales, ya no solo cuestiones de que nos guste más o menos, o que hubiésemos incluido más esto o más lo otro, sino que no cumple los requisitos legales, y toda la mesa de igualdad, que es donde se negocia en cualquier empresa el plan de igualdad, lo ha votado en contra menos el PSOE, y estamos hablando ahí de
abanico pues muy amplio, tanto por la parte social, que son los diferentes sindicatos con representación, como por la parte política. Entonces, hay veces que no se corresponde el discurso, como decía antes, con luego la materialización de lo que dices en ese discurso. Porque un plan de igualdad sería estupendo para poder poner medidas concretas, que eso es mucho más importante que el 8 de marzo salir a hacerse una foto o a descubrir una placa, ¿no? Porque al final eso no deja de ser una cosa simbólica, que tiene también su valor, porque es importante visibilizar eso, pero lo que hace falta es que el resto del año se hagan cosas, y hay sitios donde no se están haciendo, entonces algo de compromiso falta, pero está claro que se ha avanzado, es algo que hay que admitir y de lo que hay que también, de alguna forma, sentirnos orgullosos como sociedad. Pero esos planes de igualdad en las empresas a las que hacías referencia, ¿no afectan mayoritariamente a empresas con un importante número de empleados? ¿No dejamos en el limbo a pequeñas empresas que también tienen todo el derecho del mundo a conciliar? Según hace 3 años tenían que tener plan de igualdad las empresas que tenían más de X trabajadores y trabajadoras, y según han ido pasando los años iba bajando ese requisito para que las empresas más pequeñas tuviesen más tiempo para elaborar esos planes, porque evidentemente empresas más pequeñas tienen menos recursos, entonces necesitan más tiempo para este tipo de adaptaciones. Este año, si no me equivoco, entra en vigor para las empresas que tengan hasta 50 trabajadores y trabajadoras. Y además hay una comparativa de 0 a 50. De 0 a 50, si no me equivoco, o a partir de 50. Ahí igual me equivoco con el dato. Pero este año ya entran casi todas las empresas que digamos que tengan una plantilla importante y en la que los datos sean más representativos. Y es curioso porque a la empresa privada, si incumple esta normativa, si no registra el plan de igualdad en el plazo estipulado, se le puede sancionar. Hay diferentes tipos de sanciones según el incumplimiento que han hecho. La administración pública no se está sancionando cuando no cumple, lo cual es un agravio que me parece que no ayuda en nada. ¿No se sanciona a sí misma, quieres decir? ¿O no se sanciona a las empresas que no cumplen? El Estado, Inspección de Trabajo, no está sancionando a las administraciones públicas que incumplen esta normativa. Vale. Claro, sí que sería sancionarse a sí misma, pero la sanción tiene también un objetivo, que es el de obligar a que se cumpla la norma. Si no hay sanción, se genera una especie de impunidad que si no te cuesta nada, pues lo puedes seguir haciendo mal y no te pasa absolutamente nada. Pero en cambio sí pueden sancionar a la privada. Sí, efectivamente. ¿Y lo están haciendo? Hasta donde nosotros sabemos, sí. Oye, esto es muy justo, Salvador. Sí, sí. Justísimo, ¿eh? Alguna ventaja tiene que tener la administración, aunque sea claro. Una ventaja en plan negativo. Sí. A ver, vamos a ver, lo que dice Guillermo es totalmente cierto. Vamos a ver, yo también creo que los planes de igualdad tenían mucha lógica hace unos años. Yo creo que ahora tienen menos. No digo que no haya que hacerles, que se me entienda bien. Quiero decir, al final esto es un tema de cultura y de que los empresarios y de que los ayuntamientos, los alcaldes, las alcaldesas, los empresarios y las empresarias sepan que en su empresa no puede haber discriminación por ningún tipo y tiene que haber planes de igualdad o políticas de igualdad que posibiliten que las mujeres que allí trabajan tengan posibilidades de conciliar. Y fíjate, en el Ayuntamiento de Miranda yo recuerdo una interventora, recuerdo una tesorera, ahora hay una alcaldesa, es decir, seguramente sea un ejemplo en el que funcionarios de alto rango han sido mujeres. O en este caso la alcaldesa, ¿no? Es decir, eso es positivo, es una cuestión seguramente cultural. Hay que hacer planes de igualdad, pero es verdad que lo que hace falta, yo creo que en eso es lo que hemos avanzado, es que la sociedad en términos generales no vea sino cómo poder ayudar a que las mujeres en su trabajo tengan todas las posibilidades, porque un poco buscando lo que decías tú antes, ¿no? Buscando, en fin, que lo que importa es que la trabajadora sepa, sirva, tenga carisma y sepa hacer su trabajo. Salvador. Sí, las administraciones sí que lo tienen bien estructurado y las empresas menos estructurado. Sí que es verdad, fíjate que hay cuando hablamos ahora, por ejemplo, de cuántas mujeres, de esas cuotas que deben entrar las mujeres, ¿no? Hay una directiva que a mí me gusta más que lo que se está planteando aquí en España, ¿no? Hay una directiva de la Unión Europea donde realmente habla del sexo menos representado. Y fíjate lo que estamos hablando, porque ahora nos vamos, por ejemplo, a una fábrica de confección que es casi mayoritariamente de mujeres y el sexo menos representado es el de hombres, que no llega al 40%. Esa directiva de la Unión Europea sí que obliga a llegar al 2026, llegar a esa cuota del 40%, y esta vez estamos hablando de los hombres. Por lo tanto, vamos a darle esa frase en ese contexto, porque sí que es verdad que el hombre no le vamos a despreciar, ¿no? de esa forma, ¿no? Entonces vamos a darle ese valor y que en ese 40% sea un 40% de sexo representativo, tanto de mujeres como pueden ser de hombres, porque tanta valía tiene la mujer como puede tener el hombre, o no le vamos a tirar al hombre ahora a la basura. Claro, Guillermo, es que en según qué casos podemos hablar de discriminación positiva.
Sí, bueno, la discriminación positiva, las políticas de cuotas, las diferentes modalidades que hay, tienen sentido cuando una de las partes está por debajo de la otra, entonces necesita un empujón para poder llegar a la igualdad, ¿no? Porque si no, si tú estás por debajo y a partir de ahora vamos todos iguales, sigue habiendo una ventaja de una de las partes, ¿no? Y coincido en que es interesante lo que plantea esa directiva, pero se da la circunstancia de que los sectores donde hay más mujeres, los sectores más feminizados, son los sectores por lo general peor remunerados y con peores condiciones en determinados aspectos, ¿no? Yo ahora pensando en el Ayuntamiento de Miranda, que es lo que más me compete. Limpieza de colegios y otras dependencias municipales, que es un servicio externalizado, son 63 mujeres, son todo mujeres. Ahora mismo ha mejorado su situación porque el convenio se ha negociado hace poco en la provincia y ha subido un 11%, pero es una remuneración baja, poco competitiva con otros puestos de trabajo, ¿no? Ayuda a domicilio, que es un trabajo muy vinculado a los cuidados. La plantilla, al completo, si no me equivoco, también es de mujeres. Entonces, que hay entre nombres sería interesante, pero yo creo que lo más interesante es ver cómo los sitios donde hay peor remuneración están copados por mujeres o los sitios también que están muy vinculados a un determinado tipo de trabajo, que ahí es donde entran los roles de género, ¿no? Tradicionalmente se le ha asignado a la mujer un rol de cuidados y tal, y al final, pues eso es cierto que a nivel cultural también tiene que cambiar, eso no cambia de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que intervenir. Y la Administración tiene que intervenir ahí. Es cierto que Miranda tiene una alcaldesa, pero hay una escasa sensibilidad a la hora de tratar con colectivos feminizados. Y los propios colectivos lo han denunciado en varias ocasiones, ¿no? Estamos hablando de dos servicios que tienen los contratos caducados desde hace 7 y 8 años. Ayuda a domicilios está externalizado, el contrato acabó en 2016, el periodo en vigor, y el de limpieza de colegios en 2017. Son colectivos feminizados, con baja remuneración, con los que no se ha tenido ninguna diferencia a la hora de estudiar pues, o sacar un nuevo contrato o valorar, como nosotros pedimos, que se recupere la gestión pública, ¿no? ¿Pero por qué si tiene mayoría absoluta el PSOE allí? Bueno, eso ya sería un debate que daría para mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, hay siempre un reflujo del ámbito estatal. Cuando un partido está muy bien en el ámbito estatal, también tiene una cierta incidencia en el ámbito local, y eso sucedió en 2019 a mi modo de ver. En 2019 el PSOE sacó un muy buen resultado en las generales, venía con el viento a favor, y eso influyó en las municipales, no solo en Miranda, sino que se puede ver el efecto en muchos sitios, ¿no? Y por otro lado, que yo creo que es algo que cada vez vemos más en política, y a mí me resulta peligroso, la escenificación de la actividad política, que no sea tan importante la gestión cotidiana, la gestión diaria, la eficiencia, como el comunicar y el aparecer en sitios. Hay una verdadera obsesión en política, y en Miranda la vemos muy clara, con el comunicar y el aparecer en sitios, salir en fotos, cada cosa que se hace que se vea mucho, y al final la apariencia, se le da más importancia a la apariencia por parte de algunos gestores que a la propia gestión. Y entonces a la ciudad le llega, a los vecinos y a las vecinas le llega una impresión de permanente estado de trabajo, ¿no? Si alguien está mucho en los medios, está mucho en las redes sociales, etcétera, etcétera, pues parece que está todo el rato, cuando luego en la gestión pues los datos objetivos nos demuestran que hay muchas deficiencias. Entonces eso cada vez pasa más en política, ese discurso muy medido, se ha perdido mucha naturalidad. Si dices una palabra que desentona, pues parece como que te va a penalizar. Yo eso lo echo mucho de menos, y soy relativamente joven, pero antes las cosas no eran tan así, ¿no? Podías hablar con un lenguaje mucho más natural, con el que tú tienes, y bueno, sí, pues si te escapaba como alguna palabra, por ejemplo, o Yolanda Díaz, ¿no? ¿Quieres decir? A mí el estilo de Yolanda me gusta mucho, sin duda también está en cierta parte medido, todas las apariciones públicas y demás. No quiero ser hipócrita y decir, no, es que todos son un poco naturales menos los míos, ¿no? No, todos cada vez es más poroso el sector político a este tipo de cosas, y yo creo que deberíamos dar más importancia a la gestión y a cómo se está tratando el dinero público y los servicios que nos ofrecen, que al final es lo más importante. Nos tenemos que preocupar de ofrecer buenos servicios y buenas infraestructuras. Y no te olvides de la naturalidad de la ministra Yone Belarra, que parece que quiere acabar con la guerra de Ucrania tirando pajaritos de papel.
por ejemplo, ¿sabes? Que esa es otra, Bueno, que a nivel público hay cosas que yo creo que tendríamos que tomarnos un poquito más en serio. Yo creo que eso también es un debate un poco más largo. Sí, sí, no, pero la imagen es la que es. O sea, podemos debatir mucho sobre ello, pero lo que cala en unos minutos de rueda de prensa es eso, Guillermo, no está ni trucado, ni cambiado, ni editado. No, indudablemente. No, pero con ese ámbito, con ese tema que es un tema duro, porque estamos hablando de un conflicto bélico, y un conflicto bélico implica pues que haya muchas víctimas, ¿no? Hay gente que muere, gente que sufre. El post suele ser tan duro o más, porque además el mundo se olvida. Cuando se acaba una guerra, al tiempo el mundo se olvida que ha habido una guerra, y el reconstruir es también un tema serio, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante tener en cuenta esa visión del conflicto que yo creo que quería transmitir Ione, que es el de la guerra no se puede combatir con más guerra. Tampoco quiero ser inocente en esta cuestión, ni buenista por ser buenista, pero sí es cierto que la guerra hay que intentar combatirla con diplomacia y con paz. Claro. También se hace complicado cuando tienes enfrente... La teoría es muy bonita, Guillermo. No, pero no solo teoría. La diplomacia tiene siglos de historia y ha servido en muchos conflictos. Nunca es fácil, también es difícil cuando tienes enfrente a una parte como Putin, que parece que no es un gerente, un gobernante muy razonable en ese sentido, pero yo creo que sí que hay que apostar más por la diplomacia, sin ser tampoco indulgentes y pensar que esto es una cuestión de pajaritos. Parece que con los locos la diplomacia no funciona mucho. ¿Sabes? Cuando la cabeza no rige y tu único objetivo es hacer daño, parece que no funciona mucho, pero bueno. No sé si el calificativo es loco. Pero, bueno, una persona que hace una atrocidad de ese calibre, llámale asesino, sí, llámale loco, como quieras. Sí, sin duda es una atrocidad, pero no lo llamaría loco, porque hay muchos intereses siempre en las guerras, por desgracia. Sí, pero puedo decir, si no ayudamos a Ucrania, posiblemente el número de muertes sería el doble, a eso voy. Sí, sin duda. Sí, está claro. Hay algo interesante, ¿no? Fíjate esto, Guillermo, yo te voy a hacer una reflexión, ¿no? Bueno, dos. La primera es que las guerras no las hacen los militares, las hacen los políticos, y la segunda que es, por lo que se ha salido los ingleses, han creado el Brexit y se han salido de la Unión Europea, hay un país que está muriendo por entrar. Dale una vuelta. Sí, entiendo lo que dices. Y con lo que más de acuerdo estoy es con que las guerras no las hacen los militares, porque es cierto que al final tienen un mando político y son los políticos los que acaban generando los conflictos. Pero hay muchas... haríamos flaco favor a estos análisis si no entendemos que hay muchos factores que influyen. Y que todas las partes, y con esto no estoy hablando de Ucrania precisamente, intervienen en un conflicto. Nunca se puede poner a todas al mismo nivel, porque siempre hay alguien que tiene más responsabilidad, alguien que invade, alguien que actúa o que ingiere, pero yo creo que también hay que analizar factores como el papel de la OTAN en todo esto, porque yo creo que no lo ha hecho todo bien en absoluto, y el papel de otros conflictos, porque además... Concluye con el tema que hoy es el 8M. Muy rápido. Vale. Nos acordamos mucho del conflicto de Ucrania, además nos pilla muy de cerca y es un conflicto muy cruento, pero hay otros muchos de los que no hablamos y que influyen otros factores y sería interesante analizarlo. Chema, sí. No, a ver, vamos a ver. Tú, Guillermo, has dicho un poco el problema de la política actual, que además agradezco, hoy soy una persona que está activo, ¿no? Y es verdad que el político actual vive mucho del Twitter, de la necesidad de decir cada día una cosa, ¿no? Y entonces los análisis que se hacen son siempre análisis muy flojos, hay poco análisis en las valoraciones políticas, ¿no? Evidentemente este tema ucraniano es súper complicado y por lo tanto el problema es cuando queremos lanzar con una frase porque pensamos que esa frase me viene bien para mi Twitter, y esto lo hacen la mayoría de los partidos políticos en este momento, ¿no? E insisto que los razonamientos son mucho más profundos y es verdad que parece que no hay tiempo de pensar porque ocupamos todo el tiempo en pensar el tuit que tenemos que poner para buscar esa noticia que me pueda dar un voto. Yo creo que ese es el problema de la política en términos generales en estos momentos, que efectivamente hace 20 años o 15 años no pasaba, o era de otra manera. Todos los partidos siempre han tenido estrategias partidistas, siempre han intentado ganar las elecciones, pero es verdad que ahora vemos un nivel de simplicidad en los mensajes que seguramente haga que todo nos pueda parecer muy extraño, ¿no? Y además que sirve muchas veces para incluso enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Porque de la simplicidad de esos mensajes es muy difícil poner matices, entonces uno está en contra o está a favor, y esto genera unas tensiones en la vida pública actual que a mí me preocupa de verdad. Déjame que vuelva al 8M porque la influencia de las mujeres en las redes sociales cada vez es mayor. Es el caso de Carolina González, es burgalesa responsable del popular blog Las Recetas de Carol y en el ámbito del comercio muchas están detrás de ideas innovadoras. Sin ir más lejos, Alejandra Romero, que ha revolucionado en Burgos el concepto de comercio sostenible. Les conocemos. Vamos a añadir ya el
el toque de sal. La libreta donde apuntaba recetas se le quedó pequeña y así empezó su aventura como bloguera. Las recetas de Carol lleva 7 años despertando la curiosidad de los aficionados a la cocina. Sus redes sociales cuentan con más de 30.000 seguidores. Lleva mucho trabajo porque tú haces la receta, haces las fotos, lo editas, luego metes el post en el blog. Lleva mucho trabajo. Carolina, natural de Burgos, está afincada en Madrid, donde además de alimentar su blog diariamente, acude a numerosos eventos gastronómicos. También forma parte de la asociación Mujeres en Gastronomía, un movimiento de espíritu colaborativo y reivindicativo. ¿Qué queremos? Pues dar visibilidad a la mujer, que siempre ha estado como detrás de los fogones y nunca se le ha dado esa oportunidad de que se la vea en todas las partes. Diferenciarse del resto de negocios y promover el consumo responsable es lo que animó a Alejandra a montar puestos de alimentos a granel en los mercados Sur y G9. Reducir, reutilizar y reciclar. Esa es una filosofía que desde que empecé con Tierra Granel dije, quiero esto porque es que la gente le debemos de ofrecer solo lo justo. Su proyecto de negocio recibió el primer premio en la última edición del concurso Yo Soy Comercio Sostenible de la Cámara de Burgos. Ahora su objetivo es conquistar otros mercados con la misma filosofía. De Castilla y León empezando y luego por toda España es un reto que sé que será a largo plazo, pero estoy convencida que poco a poco lo iremos logrando. 2 mujeres que con sus ideas y esfuerzo quieren seguir destacando en sus actividades. Y que lo sigan haciendo mucho tiempo. Seguimos avanzando porque ya les contamos ayer que el Congreso aprobaba tramitar la reforma de la ley del solo sí sí a propuesta del PSOE, un trámite que salió adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y la abstención de Vox. Unidas Podemos y los socios de gobierno votaron en contra, provocando una gran fractura de la coalición. Lamento especialmente todavía más el espectáculo bochornoso que se trasladó ayer en el Congreso de los Diputados. Apoyo, sin paliativos, la propuesta del Gobierno, la propuesta del Partido Socialista, porque, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario ayer, Patxi López, no se trata de quién da los votos en una votación para la modificación de una ley tan necesaria, dicha modificación como es este caso, sino para quién damos los votos, o para quién o para qué se está votando, ¿no? Y se está votando para corregir un error que se cometió. Eran las reacciones del alcalde a esta aprobación ayer en el Consejo de Ministros de esa reforma, modificación de la ley del solo sí es sí, que tuvo que ir, por supuesto, de la mano del Partido Popular. Hoy un grupo de mujeres ha intentado reventar el acto de Irene Montero para protestar contra la ley trans. Le han preguntado directamente qué es ser mujer. No es la primera vez que lo ocurre, ya lleva unas cuantas intervenciones con ese tipo de numeritos y esto hace que hoy sea un 8M particularmente, Salvador, dividido entre el feminismo. Está dividido completamente lo que es el feminismo, lo que es la ley LGTBI, ¿no? El feminismo no quiere contar con ellos, no quiere cargarse con ellos, entonces abre una disparidad de criterios. Sí que es verdad que lo de ayer, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel de la Rosa, fue un espectáculo lamentable, pero también es verdad que cuando uno se equivoca, como se ha equivocado un gobierno, hay que sentarse y saber dar la cara, ¿no? Entonces parece ser que en un gobierno esa ley la han hecho solo 2 personas, la han votado 2 personas y ese es su error y no estoy contigo, no. Yo creo que esa ley que ha dado 700 reducciones de condena y 70 salidas, yo creo que es algo que nos debe de indignar completamente a todos. Es decir, la palabra es que no hay derecho, ¿no? Hay gente que ha sufrido mucho, hay niños que se han quedado huérfanos, hay madres apaleadas y yo creo que esto merece una reflexión completamente de todos. Me parece indignante lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Porque uno piensa que cuando uno está en el Congreso, los diputados está defendiendo a los ciudadanos que estamos fuera, ¿no? Y parece ser que te das cuenta que no te están defendiendo, porque esto es una cuestión que es de hace 6 meses. Y después de hace 6 meses nadie asume esa responsabilidad de lo que se ha hecho. Nadie la asume y nadie dimite y nadie se va y todo sigue igual y se echan las culpas los unos a los otros, pero mientras ahí está el tema. ¿Y quién apadrina todo esto? Pues Izquierda Republicana de Cataluña y Bildu, porque quieren que el gobierno continúe. Sencillamente es esto. Aquí en Burgos esa división no se ha vivido, por lo menos hoy, solamente había una convocatoria, la de la coordinadora feminista, pero por ejemplo en Madrid ha habido 2, hemos tenido una manifestación con ministras de Podemos y otra, a otra hora, en otro punto, con ministras socialistas, Chema, sí, para que veamos la magnitud de esta fractura.
Sí, pero el gobierno no se rompe. Nadie quiere dejar el coche oficial. Eso es lo que parece que queda claro. Porque es verdad que el error de la ley del solo sí es sí, por cierto, una ley que en el fondo es la mejor ley que ha habido nunca en materia de igualdad. No, la idea era buena, y de violencia de género. Sí, sí. El problema es que alguien no pensó la parte negativa de la ley, que desde luego ha generado tal tensión social que ha obligado a modificarse, ¿no? Pero es verdad que lo que pasó ayer, en cualquier país normal, hubiera supuesto la ruptura del gobierno. Pero aquí no pasa porque es verdad que España es un país menos raro, ¿no? Yo tengo la sensación de que este problema se ha convertido en un problema de encuestas para el PSOE y en un problema de intentar ver si puedo sacarle algún tipo de rendimiento, porque no quiero reconocer un error, de Podemos. Ayer el mensaje del PSOE era hay que corregir un error, es evidente, y el mensaje de Podemos era ustedes van a pactar con el PP y con Vox para sacar la reforma de esta ley. Es todo kafkiano. Al final nos entra en el fondo y estamos intentando ver cada uno cómo arregla un problema electoral, bueno, los dos intentando arreglar un problema electoral, dejando en el pie de los caballos a cualquier persona que pensara que este pacto entre el PSOE y Podemos era algo serio, ¿no? Porque luego ayer se demostró todo menos seriedad, y por ejemplo que no estuviera el gobierno en la parte del PSOE, todos ausentes. Me parece que hay que estar, hay que dar la cara y hay que ir allí a votar lo que hay que votar. Pero fíjate qué curioso, Chema, porque las dos encuestas de ayer, hablabas ahora de encuestas, las dos que sacaron ayer a nivel nacional, dos medios nacionales, en todas el desgaste era para el Partido Socialista, Unidas Podemos no se meneaba. Evidentemente, pero es que por eso el PSOE modifica la ley, porque las encuestas que tiene sobre este asunto son malas, y entonces toma la decisión de que no puede aguantar más esta situación y propone modificar la ley. Podemos, yo creo que no siente esa tensión electoral, porque sus votantes seguramente vean más positivamente las ventajas de la ley que los inconvenientes de la ley, ¿no? Y entonces Podemos, yo entiendo que lo que hace ayer, esto de que usted va a sacar la ley con el PP y con Vox, me parece incomprensible, ¿no? Yo creo que se juntan estas dos situaciones y efectivamente, seguramente quien más pague esta ley es el PSOE, porque al final también es quien tiene la presidencia y es quien tiene mayor número de ministros, y es normal que quien gobierna tenga aquí el desgaste. Guillermo, al respecto de esta división del feminismo. Un tema sencillito, ¿no? Desde luego que fácil no es, bueno, y un poco lamentable también, ¿verdad? La verdad es que no es una buena noticia que el movimiento feminista esté tan dividido como está. Y este es un asunto, estamos hablando de dos leyes además, en realidad, de la ley trans que llamamos y la ley del solo sí es sí, que han tensionado a la sociedad y han tensionado especialmente a nuestras propias organizaciones, ¿no? A la izquierda transformadora. Se ha abierto un debate que a medida, además, estando en el contexto y en el momento en el que estamos, ese debate se agudiza, se hace mucho más pasional incluso, y ha tensionado mucho al movimiento feminista. Siempre es bueno que haya diferencia de criterios, que haya debate, porque eso ayuda a mejorar, ayuda a cuestionarse las cosas, a que no haya dogmas, ¿no? Y a que la sociedad avance, los proyectos y las ideas también, pero que esta división yo creo que no es buena para el movimiento feminista y está teniendo además una incidencia directa en la forma de gestionar en el gobierno. Yo creo que tenemos poca cultura de gobiernos de coalición, es el primero que hay aquí. En otros países de Europa tienen más cultura de gobiernos de coalición. Ha habido también confrontaciones y ha habido conflictos, porque al final cuando son organizaciones diferentes las que se tienen que poner de acuerdo, pues hay veces que es muy difícil ponerse de acuerdo y surgen esas tensiones, ¿no? No sé si igual aquí la escenificación ha sido especialmente agresiva o incluso en algunos momentos incluso desagradable, ¿no? Pero no es una buena noticia. Yo creo que además aquí ha influido, por desgracia, también esa cercanía de ciclos electorales. Creo que cada partido ha intentado también jugar un poco con eso, porque ha habido un momento en el que Unidas Podemos estaba dispuesto a negociar el tema de las penas, el endurecimiento, etc. Y el PSOE ya no quiso en ningún aspecto, porque yo creo que quería patrimonializar ese cambio de la ley. Y además creo, y en eso coincido con el compañero, que es una ley muy buena. Se ha focalizado como si la ley del solo sí es sí solamente legislase sobre una cuestión en concreto, que sí que es cierto que soy la más polémica, y cuando algo genera debate social lo genera por algo, pero tiene muchos aspectos que yo creo que son importantes. Y la responsabilidad yo creo que es en cierta forma compartida, siempre el mayor grado de responsabilidad es de quien tiene la oportunidad de legislar, eso sin ninguna duda.
Pero la situación ahora no es nada cómoda, en especial para la izquierda transformadora. Bien, pues tengo que decirte, Guillermo, que nos queda muy poco tiempo de esta primera parte, aunque en alguna de tus reflexiones has batido de rondón en el tema de Miranda de Ebro, cosa que te agradezco. Sí que me gustaría que fuéramos a ello ahora de una forma mucho más profunda. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, ha sido lo peor que ha pasado en Miranda de Ebro a nivel político durante esta legislatura? Por cierto, que no se me olvide preguntarte, que estuvo aquí, abordamos hace unas semanas el conflicto de la policía local de Miranda. ¿Se ha solucionado algo? A no ser que en las últimas horas, desde que yo he viajado en coche hasta aquí, haya habido algún cambio, no se ha solucionado. Y de hecho, a mí una cosa que me preocupa mucho es, más allá de las soluciones concretas, que hay varias, y eso siempre es negociable, y al final, pues normalmente la mejor solución es aquella en la que ninguno de los dos está cómodo del todo, ninguna de las partes, porque eso significa que se ha cedido por ambas partes. Lo que más me preocupa es la tensión que se ha generado. Cuando ha llegado un momento en el que es muy difícil sentar a las partes en la mesa, ya no hablemos de una solución, es que sentarlas en la mesa se ha hecho difícil. Y yo creo que en eso el equipo de gobierno tiene una mayor responsabilidad, porque quien gestiona tiene que ser capaz de, cuando se genera un conflicto, sobre todo en temas laborales, tiene que ser capaz de bajar la temperatura, no entrar con provocaciones o con declaraciones incendiarias o con acusaciones graves como las ha habido en este proceso, y también debería contar con el resto, porque mientras este conflicto se iba haciendo cada vez más grande, una especie de bola de nieve, a los grupos de la oposición no se nos ha tenido en cuenta en absoluto. Y cuando ya habían pasado 7 meses, nos convocan a una junta de portavoces para ver qué soluciones hay. Bueno, llevas echando gasolina al fuego y ahora me llamas a mí para que venga a ayudarte a apagarlo. Es complicado. Concurrirse con Podemos a estas elecciones municipales del 28 de mayo, ¿tú crees que si el PSOE no logra revalidar su mayoría absoluta y necesita de vuestros apoyos para que Aitana Hernandez siga siendo alcaldesa, puede contar con vuestro apoyo? No sé lo que puede pensar Aitana y la agrupación del PSOE en Miranda de Ebro. No lo sé porque ahora mismo las relaciones son prácticamente nulas, no hay espacios de debate prácticamente, no se cuenta con nosotros ni con el resto de la oposición para la gran mayoría de las cosas, entonces no sé muy bien lo que puede haber en su cabeza. Lo que sí que hemos visto hasta este momento es que no hay ninguna voluntad de diálogo. La mayoría absoluta te permite legislar, gestionar sobre todo, en caso de un municipio, sin la necesidad de llegar a acuerdos obligatoriamente, pero bueno, nunca es malo el tener en cuenta otras visiones, ¿no? Pero esta mayoría absoluta lo ha sido en todos los ámbitos. Ahora hemos hablado de un tema laboral, que eso ahí tienes también que tener la capacidad de tratar con los sindicatos, que es la representación laboral, y con nosotros no ha querido negociar nada. Sí es cierto que, a priori, políticamente, en cuanto a proyecto de ciudad, debería estar más cerca el PSOE de Izquierda Unida, de Podemos, de formaciones de la izquierda transformadora, de lo que lo está ahora mismo. Pero los hechos son los hechos. Entonces, ¿es más fácil que hagáis alcalde al candidato popular que la candidata socialista? No. ¿De necesitarlo, quiero decir? ¿Cómo va a ser más fácil? No, eso... Hombre, si con el PSOE no hay arreglo, porque lleváis peleados, si me permites el término coloquial, muchísimos años, ¿no? Y la otra alternativa fuerte es el Partido Popular, en teoría, siempre quedan los segundos, por eso lo digo. Yo quiero pensar que la primera alternativa para nosotros sí, eso lo piensa todo el mundo, sí. Coalición, pero ¿no? bueno, analizando datos electorales pasados. No hay problema en mojarse, La relación ahora mismo con el PSOE no es buena, y no es buena por una cuestión de gestión. O sea, nosotros al final lo que presentamos es un proyecto a la ciudad. Nosotros consideramos que la ciudad va a mejorar con este tipo de iniciativas, con este modelo de gestión. Y en base a ese modelo de gestión, en base a ese proyecto, en base a ese programa, basamos toda nuestra acción política. Y a eso se tendrá que condicionar tanto los pactos políticos como el día a día, como la forma de trabajar y la forma de relacionarnos con todos, ¿no? Digo que a priori el programa del PSOE debería ser más parecido al nuestro de lo que es, pero es que luego a la hora de la gestión pues hemos visto que no lo es y que además no hay diálogo. Eso significa que ahora está difícil negociar con el PSOE. Ahora bien, el Partido Popular tiene un programa que en la gran mayoría de las cuestiones centrales es antagónico con el nuestro. Nosotros no tenemos problema en relacionarnos con las formaciones políticas, en hablar, luego en lo cotidiano también, ¿no? En la gestión municipal hay muchas cuestiones que no son tan ideológicas,
y en las que se pueden llegar a acuerdos, pero hacer alcalde a Sergio está descartado, además por parte de ambas formaciones, porque nuestros proyectos no son coincidentes. Pues... Otra cosa es que con el PSOE ahora mismo su proyecto no anima nada a que nos sentemos a negociar. Hemos dado, iba a decir, muchas pistas a nuestros espectadores mirandeses, que seguramente con la conversación de hoy se hace una composición del lugar del panorama, ¿no?, que avistan de cara a los próximos comicios locales del 28 de mayo. Hoy el portavoz de Izquierda Unida, Guillermo Ubieto, con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Vale. Nos quedamos sin tiempo y además yo quería hablar, Chema y Salvador, de ese ninguneo del Gobierno de España con Burgos, con esa marginación ferroviaria. Encima, mañana nos visita la ministra de Transportes. O sea que os podéis imaginar la rueda de prensa, si da la opción de, que espero que sí, ¿qué preguntas le vamos a hacer, Salvador? Mira, a mí me parece indecente lo que están haciendo con Burgos. Me parece indecente lo que está pasando con Burgos. Me parece indecente que los ferrocarriles vayan por la izquierda, por la derecha. Lo mismo está pasando ahora con el nuevo mapa del hidrógeno. Sencillamente nos estamos quedando fuera absolutamente de todo. Del eje atlántico, del centro logístico, cuando no hay nada en Valladolid, y aquí llevamos muchos años ya invirtiendo dinero, lo que es esta ciudad, para dejarlo completamente fuera. La verdad es que también la propia ciudad se tiene que replantear y los propios políticos se tienen que replantear el ir todos juntos en este asunto. Este asunto no es de partidos políticos. Este partido es de todos, con lo cual yo creo que en la calle hay que salir a la calle y decir lo que pensamos. Es el gran reto de la ciudad y de la provincia. Esto afecta a Miranda también. Es la gran prioridad. Es decir, aquí hace falta un gran acuerdo político. Me ha fastidiado Foronda, porque me ha dicho lo que tenía pensado y me lo traía pensado de casa. El acuerdo político aquí, y además alguna vez hemos pactado algo PP-PSOE. Me acuerdo que en algún asunto de ferrocarril. Es necesario que aquí haya un gran acuerdo social, político, para que Burgos y su provincia recupere la centralidad en el diseño que se está haciendo ahora de por dónde van a pasar las infraestructuras en los próximos años. Y a nivel nacional también. Nos está ganando el turrón clarísimamente el AG Mediterráneo, el Atlántico, y aquí estamos viéndolas venir y aquí hace falta espabilar, pero ya además. Pues por desgracia tenemos que seguir hablando de ese tema más días, porque es un ninguneo en toda regla. José María Jiménez, Salvador de Foronda, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima. 2 minutillos, hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida con la previsión del tiempo. Hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que el proyecto Aincarem de Cáritas cumple 20 años ofreciendo recursos a disposición de las mujeres más vulnerables, jóvenes, solas, embarazadas y con hijos a cargo, han podido salir adelante con una acogida digna. Verónica se encontró sola en la vida con 2 niños y embarazada de un tercero. Tuvo la tentación de seguir un camino malo, pero se topó con el proyecto Aincarem de Cáritas. Trabajó muy duro para sacar adelante a sus hijos, después conseguir un trabajo y llevar una vida totalmente normalizada. Verónica y 11 mujeres más dan forma a esta exposición, Más dulce en el vendaval. Retrata cómo muchas mujeres vulnerables, solas, embarazadas o con hijos a cargo encuentran un camino de esperanza. Desde el 2003 el proyecto Aincarem ha apoyado a decenas de mujeres en sus necesidades básicas. El proceso de su embarazo, el acompañamiento a los médicos o incluso en el parto, y luego pues un poco su recuperación y el que sean capaces de encontrar un empleo o tengan un tiempo para formarse y poder llevar una vida autónoma a la salida de las viviendas. Actualmente Cáritas cuenta con 3 viviendas tuteladas con capacidad para 7 mujeres que encuentran así ese apoyo necesario para seguir adelante. Dentro de las situaciones de dificultad y de tantas noticias negativas que nos encontramos, un canto de esperanza, una imagen de esperanza. Esta muestra, en la parroquia de San Martín de Porres, es el homenaje de Cáritas al Día Internacional de la Mujer. Se podrá ver durante toda la semana.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas noches. Hoy día de lluvias, mañana va a seguir igual. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido una jornada de tiempo revuelto, cambiante, con ese frente que llegaba a nuestra provincia a primeras horas de la tarde, al mediodía, y que nos dejaba aquí en Burgos capital hasta 4 litros por metro cuadrado. Luego, según ha ido avanzando la tarde, ya las lluvias han ido cediendo y también ha sido protagonista el viento, que a mediodía ha soplado con rachas que han alcanzado puntualmente los 45 a 50 kilómetros por hora en algunas zonas del norte. Ese frente ya está lejos a estas horas, ya alejado de nuestro territorio, pero mañana, atención, porque nos llega otro, y otro más activo. Vamos a mirar el mapa, la situación prevista para mañana a mediodía. Vemos esas borrascas del Atlántico, las típicas borrascas. Hay una que está al oeste de las Islas Británicas y asociada a ella este frente frío. Ojo, porque este frente viene con vientos muy húmedos procedentes del Atlántico y es un frente, como digo, más activo que el de hoy. Nos va a dejar mañana ya lluvias por la mañana y por la tarde, ojo ya, algo típico de primavera. Vamos a ver crecer nubes de desarrollo y chaparrones acompañados de tormentas. Así que mañana un día muy interesante desde el punto de vista meteorológico, con esos chaparrones, tormentas que pueden ser fuertes localmente, sobre todo en la mitad sur de la provincia. Son vientos húmedos, como vemos, lo que nos va a llegar mañana, así que las temperaturas como hoy, máximas de 15, 17 grados en el norte y mínimas de 7, 8 grados, sin frío por la noche. Sin embargo, si vemos el mapa previsto para pasado mañana, ya para el viernes, la borrasca sigue en el Atlántico, pero sobre la península ibérica observamos cómo se pone encima este anticiclón, un anticiclón que viene acompañado de una masa de aire muy templado y que hará que suban las temperaturas notablemente ya el viernes, aumento o subida que continuará en días siguientes. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren nos vemos aquí mañana, lo saben, a las 11. ¿Para qué? Para contarles lo que pasa. Buenas noches.